Ya que el audio de la mayoría está conectado, vamos a dar inicio. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Salud, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión, El papel de los municipios en el combate de las enfermedades transmitidas por mosquitos, la cual tiene como objetivo reconocer la situación actual del dengue en nuestro país, los determinantes causales y las acciones que desde el municipio se pueden realizar. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte de la Secretaría de Salud, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, el doctor Fabián Correa Morales, subdirector de vectores del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestros mensajes y en este sentido me permito cederle el uso de la voz a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bueno, generalmente cuando me corresponde hacer la presentación de un tema en nombre de la Secretaría de Gobernación, a la que está adscrito nuestro Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, empiezo por decir que el tema es importante. Y no mentimos, porque siempre tratamos de que los asuntos que van a exponerse al funcionariado de los municipios, de los ayuntamientos del país, no sea para ellos una pérdida de tiempo, sino que les aporte algo útil. Sin embargo, el día de hoy la importancia es superlativa. Déjenme decirlo con una conocidísima y popular expresión. Es un asunto de vida o muerte. Porque esta cuestión de los mosquitos implica la transmisión de enfermedades que cuando no son oportunamente atendidas y aun cuando son atendidas, se llevan la vida de muchas personas. Los mosquitos famosos han sido en la historia del mundo una calamidad muy conocida. Yo recuerdo, por ejemplo, que el Canal de Panamá se planeó hacerlo varias veces. Lo intentaron los españoles, no pudieron. Luego lo intentaron en el siglo XIX los franceses con la persona, el ingeniero, uno llamado Ferdinand Lesseps, que es el que había construido el canal de Suez, rompiendo ahí una parte angosta de, digamos, donde está Egipto, para unir dos mares y lo logró. Acá no pudo. Este señor Lesseps abandonó el proyecto por antes de 20 años, 12 años antes de que terminara el siglo XIX. Y hasta el hombre que construyó la Torre Eiffel metió su talento en el asunto porque fue el primero que dijo que no se podía hacer el canal a menos que se planteara a través de esclusas. Luego, como sabemos, llegaron los americanos y ya se hizo el canal a principios del siglo XX. Pero ¿cuál fue una de las dificultades, verdadera pesadilla para los ingenieros y trabajadores que querían hacer el canal? Los mosquitos. Era insufrible. Aparte de la molestia
que todos nosotros hemos escuchado a estos animalitos cuando algún día no nos dejan dormir. El verdadero problema es que son vectores, transmisores de enfermedades, lo que es gravísimo. ¿De cuáles? El dengue, que en México es lo que más nos ocupa, pero está lo que se ha llamado la malaria o paludismo, el chikungunya, no sé si lo pronuncio bien, el virus del Nilo, el Zika, la fiebre amarilla y otras. Y estos parásitos o destruyen la vida de una persona, se la arrebatan, o se la hacen insufrible. Yo recuerdo el caso de Carlos Darwin. Darwin no fue por mosquitos, fue por otro vector, pero también un insecto transmisor de enfermedades. Tuvo, desde que visitó, porque hizo un recorrido por América del Sur, desde que hizo ese recorrido, siendo joven, un hombre joven, muy joven, 20 y tantos años, contrajo un mal que se llama el mal de Chagas, que lo hizo sufrir el resto de su vida. Hoy tenemos elementos para combatir a los mosquitos, ¿no? La forma clásica es matarlos a periodicazos o con golpes en la mano. Por eso, con buen sentido del humor, este hombre, Woody Allen, dijo que los mosquitos mueren entre aplausos. Y bueno, hay otros modos de exterminar estas plagas. Y el mejor modo es preventivo. Por eso tengo la seguridad de que lo que nos va a decir el maestro doctor Fabián Correa Morales, que es ni más ni menos que la persona más calificada, creo, en el país para hablar de esto, porque es ni más ni menos que subdirector de vectores del CONAPRESE, o sea, de los seres, de los insectos transmisores de enfermedades. Yo me pregunto a mí mismo, ¿quién lo podría hacer mejor? No creo que exista, de veras, en el país quien pueda ilustrarnos mejor para prevenir este gravísimo problema. Que además, en nuestra época, no solo en esta temporada, ahora empieza la temporada de lluvias. Y cuando queda por ahí los depósitos de agua expuestos, pues son como almácigos, si habláramos de vegetales, para la formación de estos animalitos, son como incubadoras. Y así como eso, otras normas que desde lo local, desde los municipios, se puede y se debe combatir. Eso es la temporada que viene, que ya está aquí, pero hay otros elementos. El calentamiento global. En la Ciudad de México y en general en el país nos hemos quejado ahora de temperaturas altísimas, pero esa es una prueba de que estamos experimentando en el planeta, en el mundo, un gradual mayor calentamiento. ¿Y esto qué significa? Que zonas del mundo, también de nuestro país, que antes, por su latitud geográfica, estaban a salvo de las enfermedades endémicas de las zonas tropicales y subtropicales, están dejando de serlo, porque los climas cálidos empiezan a desplazar el hábitat propicio para algunos de estos vectores. El calentamiento global es una novedad genérica. Y hay otra, que estos, déjenme llamarles bichitos, no son siempre iguales. Como todo lo que hay en la vida, que es una especie de guerra, unos seres tienen instrumentos para atacar y otros para defenderse,
La evolución va presentándonos nuevas versiones de vectores y tenemos que aprender a combatirlas. Como dije hace un momento, ya no con aplausos, sino con medios que permitan combatir estos insectos, estos mosquitos. Se oye como una cosa pequeña porque lo decimos con diminutivo. Es universal la palabra, ¿eh? En el mundo le dicen mosquito, con mucho cariño. Pero como ya dije antes, nos pueden quitar la vida. El mundo, alguien dijo en alguna ocasión, no me acuerdo quién, el mundo sería más bonito si los mosquitos chuparan grasa en lugar de sangre. Pero el problema es que chupan la sangre y nos la dejan contaminada. De tal manera que celebro que tengamos muchos asistentes a este diálogo entre INAFED y CONAPRESE, y les recomiendo tener los oídos muy atentos a todo lo que sabiamente nos puede decir el doctor Fabián Correa. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat, y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos al doctor Fabián Correa Morales para comenzar con su ponencia. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias y muy buena tarde a todos. Gracias, licenciado, gracias, licenciada, maestro, por este preámbulo de inicio de la presentación que amablemente nos han permitido compartirles el día de hoy. La verdad es que es un honor para nosotros como Secretaría de Salud el estar en estas sesiones que llegan a diferentes actores públicos y sociales que requieren ser involucrados dentro de las actividades que tenemos que hacer para las enfermedades transmitidas por vector. Y es cierto mucho lo que comentaba el licenciado. Históricamente los mosquitos han sido un problema muy grande. Hizo muy bien el preámbulo y esa síntesis con el tema de la malaria. Sí es cierto que en la época en que se construía que se construían en las esclusas y todo este paso en el canal, tuvieron este problema, pero hoy sigue vigente, pero cambió simplemente de lugar. Hay una selva ahí en Panamá llamada la selva del Darién, donde muchos de nuestros hermanos migrantes que vienen subiendo del sur del continente hacia la frontera norte para vivir el sueño americano, llegan a nuestro país con la presencia del parásito. Hemos detectado de una manera importante migrantes, sobre todo venezolanos, haitianos que estuvieron en Brasil y que ahora ya suben en búsqueda de una mejora completamente en sus condiciones de vida, que han llegado a estos sitios, han pasado por la selva del Darién y que, bueno, son detectados aquí en nuestro país con la presencia del parásito. Y ya lo mencionaba usted muy bien, licenciado, tanto los mosquitos transmiten virus como transmiten parásitos, particularmente como el que mencionó muy bien, la malaria o paludismo llamado en nuestro país, y que en esta imagen que ustedes ven en esta diapositiva tenemos del lado izquierdo tenemos precisamente a un mosquito del género Anopheles, transmisor del paludismo. También tenemos esta mosquita que ustedes ven en el centro, que es una Lutzomia, la cual transmite una enfermedad llamada leishmaniasis y que puede evolucionar a no solamente padecimientos que son visibles a simple vista en la piel, sino que pueden evolucionar a ser viscerales. Y del lado derecho tenemos también la presencia de los teratomas, que bien hizo referencia el licenciado sobre el mal de Chagas, y que está vigente en muchas partes de nuestro país, a tal grado que, bueno, nosotros como Secretaría de Salud hemos iniciado en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud una estrategia de eliminación de la transmisión vectorial intradomiciliar de esta enfermedad,
que es una enfermedad silenciosa completamente. Al inicio, cuando el vector ataca a la persona, porque ya históricamente nos hemos acostumbrado a coexistir con este tipo de insectos, porque ellos viven regularmente siempre donde está oscuro, donde hay cierta humedad, donde se encuentran seguramente con mucha protección, pero ellos atacan en la noche o cuando regularmente uno toma una siesta, de tal forma que de manera inicial podríamos detectar la presencia del chagoma o del signo de Romaña, que es lo que se encuentra una vez que se alimentó la teratoma del ser humano y que nos deja ahí una lesión pequeña. Posteriormente solamente se detecta a través de estudios serológicos o bien cuando empiezan a haber problemas ya crónicos como males cardíacos o de algún otro organismo dentro del ser humano. Pero bueno, hoy vamos a hablar de manera particular en las enfermedades transmitidas por mosquito, enfocándonos particularmente a los virus. Ya les decíamos, existen enfermedades transmitidas por mosquito, pero que inyectan un parásito, como el caso de la malaria o paludismo, pero hoy nos compete un poco orientar la presentación hacia las arbovirosis. ¿Por qué arbo? Arbo viene del término de artrópodos, los mosquitos son artrópodos, y bueno, la virosis por los virus. El arbovirosis es virus transmitidos por insectos, en este caso particularmente por artrópodos, que son los mosquitos. ¿En dónde encontramos esta presencia de padecimientos? Hay una referencia histórica de la presencia de la fiebre amarilla en zonas selváticas en nuestro país. Hablemos de aquellas zonas allá en la península de Yucatán, seguramente por los bosques de cafetaleros hacia Veracruz, en zonas completamente que reúnen estas condiciones, pero no urbanas. ¿Qué ha pasado con la evolución de estos padecimientos ahora, como el dengue, el Zika y el chikungunya, que se concentran completamente a centros urbanos, a grandes metrópolis? Ahora, una vez que en la década de los 70 se logró el control de la fiebre amarilla a través de la eliminación del vector Aedes aegypti en estos sitios que yo les mencionaba de una manera muy importante, que son zonas selváticas o rurales, ahí se pudo eliminar la presencia del vector. Sin embargo, el vector llevaba ya un proceso de adaptación en las zonas urbanas, en las grandes ciudades como lo son Mérida, el puerto de Veracruz, la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, la zona metropolitana de Monterrey, la zona metropolitana de Guadalajara, que son grandes sitios de concentración poblacional, pero que también reúnen ciertas características como las limitantes en acceso a servicios básicos municipales. Uno, recolección de basura, que como ustedes han leído seguramente en algún momento, los mosquitos son atraídos por cierto aroma, también por ciertos colores, pero particularmente la emisión de CO2, que el dióxido de carbono que genera la basura, que generan los olores, que genera el sudor, la misma producción del ácido láctico en la persona, contribuyen a ser un factor atrayente para que el mosquito pique y se alimente de las personas. Hemos de decirles que, bueno, el principal vector es el mosquito Aedes aegypti y dejar muy en claro que, bueno, igual que en todas las especies biológicas hay un macho y una hembra, y la hembra es quien se tiene que alimentar de sangre para darle madurez a sus huevos y posteriormente depositarlos en los cuerpos de agua. Pero bueno, bien decimos de que para llevar a cabo las acciones de prevención y el control de estos padecimientos, tenemos que hacer un abordaje integrado y multidisciplinario. La Secretaría de Salud no puede sola con todas las actividades. Ustedes saben que, bueno, se tienen programas específicos para cada una de los padecimientos, llámense enfermedades transmisibles o no transmisibles, pero también hay otros programas que requieren mucha intervención desde la parte de promoción de la salud y la parte social. Le agradezco a la doctora Adriana Stanford el que una vez que se hacen estas convocatorias de este tipo de sesiones, piense en nosotros en el programa de prevención y control del SENAPRESE para poder llevar a bien la transmisión de esta temática, de estos documentos y de este material que queremos compartirles a ustedes el día de hoy.
Hablábamos de que, bueno, tenemos que hacer acciones específicamente para cada uno de los tipos de vectores. Ya aquí les hablé un poco en el preámbulo de cuáles son estos vectores, pero bueno, hemos tenido escenarios exitosos en México, como la eliminación de la oncocercosis, que se transmitía por un mosquito, una mosquita, en la zona cafetaleras, particularmente en las zonas de Chiapas y de Oaxaca, que causaban la ceguera en la población. Depositaban también un parásito, el cual podía causar algunos nódulos cuando se concentraba ya en el tratamiento profiláctico, pero bueno, cuando no eran atendidos, la población les causaba ceguera como consecuencia del tener este parásito dentro del organismo. Ese es un éxito ya en México. Hemos sido de los pocos países en el mundo que hemos logrado la certificación de la eliminación de este padecimiento. Y estamos en camino también de lograr la eliminación de casos autóctonos de paludismo en nuestro país. Recientemente, con mucha alegría, escuchábamos que en nuestro país vecino, Belice, ya había sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un país libre de malaria, de paludismo en nuestro país, y que, bueno, México ha transitado de una manera muy exitosa en los últimos años para tener ahora concentrado en núcleos solamente específicos de ciertas entidades del sureste del país, particularmente hablemos de Tabasco, de Chiapas y de Campeche, en los cuales tenemos transmisión activa, pero ya en focos muy seleccionados, muy específicos, en los cuales se les brinda tratamiento a la población y se hacen las acciones de notificación y de promoción de la salud para poder incidir en la transmisión, pero también lograr el compromiso que tenemos como país, llegar al 2025 sin casos autóctonos, es decir, que no hay transmisión autóctona del parásito, no hay transmisión generada al interior del país, pero la vigilancia epidemiológica y la vigilancia del vector nos van a permitir seguir monitoreando el riesgo, uno, de los hermanos migrantes que pudieran llegar a nuestro país con el parásito que hayan adquirido en esta ruta que ya lo platicamos previamente, pero también en la presencia del vector, el saber que el vector, a través de diagnóstico de PCR en el laboratorio, no tiene presencia del parásito, de tal manera que le daremos seguimiento de una manera muy importante a esta evolución que estaremos llevando de la transmisión de este padecimiento. Dentro de las arbovirosis específicamente transmitidas y confirmadas en nuestro país por el Aedes aegypti, tenemos el dengue, que ya lo mencionó bien el licenciado, y que seguramente muchos de ustedes lo conocen históricamente porque en muchos de los municipios del país es una enfermedad endémica. El chikungunya tuvo una oleada muy fuerte hace alrededor de 6, 7 años, por ahí de 2017 y previo, tuvimos varios brotes en las entidades federativas por la presencia del chikungunya. Lo mismo sucedió con Zika. La relevancia del Zika son los daños que causaba a la mujer embarazada y desde luego, y sobre todo al producto, al niño que naciese con problemas por malformaciones derivadas de la presencia de este virus. El virus del Nilo, que es una encefalitis vinculada también con animales silvestres particularmente, y qué hablar de la fiebre amarilla, quien marcó el antes y el después del inicio de las acciones de prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector. La fiebre amarilla puso la pauta, marcó la pauta de lo que teníamos que hacer para el resto de estos padecimientos. Y también se vigila la presencia del mayaro, que se encuentra en África, en algunos países de Asia, y que en México se tiene un diagnóstico diferencial montado a través del laboratorio de referencia y diagnóstico en el INDRE. Entonces, bueno, habrán escuchado seguramente o habrán leído algunas notas de prensa y de las redes sociales que actualmente en la región continental, particularmente en los países de Sudamérica, se tienen brotes activos de dengue durante el presente año. Una manera permanente y constante es en Brasil. Ahora Argentina está presentando un brote muy fuerte también, y algunos casos ya en la ciudad de Buenos Aires, Perú, que hablan de un brote explosivo por la presencia del serotipo 2 y que estamos vigilando la dispersión del serotipo 3. Porque, bueno, hablando particularmente del dengue, tiene dentro de su transmisión de la historia misma de la enfermedad, está vinculada a 4 serotipos, el serotipo 1, 2, 3 y 4, y que históricamente han circulado de una manera muy importante
en la región de las Américas. Vamos a ver particularmente qué es el dengue. El dengue se transmite a través de la picadura de estos mosquitos que ustedes observan en la imagen, de manera muy importante y clara y demostrada hasta el momento como único vector principal el Aedes aegypti. Sin embargo, en nuestro país, en más del 60% de las entidades federativas, ya tenemos la presencia y el reporte del Aedes albopictus, que además de estar involucrado con esta arbovirosis, particularmente dengue, también está involucrado con otros tipos de padecimientos como el virus del oeste del Nilo, Mayaro, y bueno, una serie de padecimientos vinculados a los virus que pudiera estar generando y propiciando a través de su alimentación, porque pues cuando se alimentan y que ingresan esta probóscide que ustedes ven en la cabeza del mosquito hembra, desde luego que es lo que yo les decía, la mosquito hembra es quien se alimenta de sangre para tener este proceso de maduración en las genitálicas o en las genitales donde tienen la espermateca, donde se almacenan los huevos que van depositando en el agua. Entonces, bueno, de una manera muy importante ya, el Aedes aegypti se ha confirmado que es quien transmite en nuestro país y lo tenemos reportado en prácticamente 31 de 32 entidades federativas. En la Ciudad de México hemos hecho el trabajo en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México. Tenemos hallazgos ya importantes de dispersión del vector en la ciudad y que, bueno, afortunadamente esto no es un proceso inmediato de adaptación biológica de la especie, sino que en la Ciudad de México, dado estos climas que tenemos de pronto en el mismo día de que hace frío, que llueve, humedad, calor, pues está llevando un proceso de adaptación del vector ante la posibilidad de poder generar transmisión activa en la misma Ciudad de México. Sin embargo, hemos visto que en otras partes del país ya ha evolucionado de una manera favorable para establecer la transmisión. Estos calores extremos que vemos ahora en entidades como Sonora, como Chihuahua, como Sinaloa, el mismo Durango, Baja California, todos esos sitios tienen presencia del vector Aedes aegypti y en la historia de los últimos años han presentado brotes de este padecimiento que está muy claro los signos y síntomas. Viene acompañado de una fiebre ligera, hasta una fiebre que puede ser incapacitante. Sin embargo, de los más característicos de este padecimiento está el dolor intenso de cabeza y el llamado dolor retricular, dolor detrás de los ojos, y posteriormente puede progresar a tener un dolor en músculos y articulaciones. El chikungunya también está circulando en este momento en Paraguay, en Uruguay y Argentina y Brasil, y recientemente veíamos la actualización de la Organización Panamericana de la Salud, y ya lo tenemos en algunos países de Centroamérica. Hace ya alrededor de, ya les decía, de 6 o 7 años que tuvimos el brote en nuestro país, lo cual nos lleva a tener la hipótesis de que ya pudiera haberse agotado la inmunidad en el organismo del ser humano, que pudiera estar vinculada a un periodo de 6 a 8 años. Sin embargo, hace falta mucha información al respecto de ello para conocer si es el mismo genotipo que está circulando, que es el mismo que ha venido circulando en los últimos años, o tenemos alguna variante vinculada a Asia o África. La enfermedad puede progresar y a formas graves, y está caracterizada principalmente por choque, dificultad respiratoria y un daño grave en el órgano. Los casos, como ya lo platicábamos al inicio, ocurren mayormente a partir del segundo semestre del año. Sin embargo, este año 2023 iniciamos con una alta transmisión en diversas entidades federativas, y eso no es sorpresa, ¿eh? Esto es una consecuencia de una serie de situaciones que vinieron acompañada de cambios gubernamentales, de falta de inyección financiera a los programas. Hoy podemos hablar de que en nuestro país tenemos muchos estados que ya los vehículos con los que se cuentan ya son inventarios muy viejos, por allá hablar del 2011, de 2013, 2015, y pudiéramos pensar, bueno, pudiera ser por los años que no estén tan antiguos. Sin embargo, el limitante del recurso a veces nos lleva a que los vehículos no tienen un mantenimiento preventivo y solamente se van haciendo ahí acciones paliativas para que el vehículo siga circulando, y se va acumulando al grado de que ya una vez que ingresan al taller nos dicen que la reparación es muy costosa. De tal manera que, bueno, tenemos que enfrentar todas estas dificultades
Además de que entonces, a partir de este periodo en el país, en este periodo del año, empieza de una manera muy importante las lluvias. Todos ustedes fuimos testigos, o todos nosotros fuimos testigos de esta ola de calor que vivimos en estas últimas semanas en diversas partes del país. Sin embargo, se nos avisó que el fin de semana iniciaba un periodo de enfriamiento por la entrada ya de estas ondas tropicales y que venían acompañadas de lluvia. Sin embargo, pues ahí está la conjunción del vector más la presencia de estas altas temperaturas y periodos lluviosos, pues nos va a llevar a una proliferación mayúscula del vector que, sumado a la circulación del virus en la población, pues tendremos unos escenarios poco favorables en nuestro país. Eso es lo que yo les platicaba hace un momento de las gráficas de la transmisión del dengue en la región de las Américas. Y si ustedes observan la imagen superior, nos habla de un incremento gradual del dengue en toda la región continental. Van observando cómo estos periodos de inicio de casos, y les vamos a hablar de manera específica en México. Tengan este dato presente porque más adelante lo vamos a platicar un poco más a detalle y lo van a observar en unos mapas. El dengue empieza a establecerse nuevamente en el continente a partir de finales de los 70s. Empezamos a tener los primeros brotes en nuestro país también, y así de manera espejo en el resto de los países del continente. Y gradualmente se fue dispersando y se fue estableciendo el vector en diferentes partes de México. En un inicio podíamos encontrarlo en Tamaulipas, después ya teníamos en Yucatán, y gradualmente se fue infestando, porque no solamente los factores biológicos influyen en ello, sino también todos estos eventos que hacemos la misma sociedad. El comprar llantas usadas, el comprar chatarras, el trasladar flores, tambos, cualquier tipo de recipiente plástico que pudiera tener pegado en sus paredes los huevos del vector, están asociados a la dispersión del mosquito dentro de nuestro país y de un continente a otro, porque cuando hablamos de que la presencia del Albopictus, que es una especie completamente asociada a países africanos y asiáticos, pues cómo fue su llegada a nuestro país, ¿no? Y cómo fue la llegada al continente. Entonces, hay muchos factores, muchos argumentos bibliográficos que refieren que la presencia de estos vectores obviamente fue debido a actividades propias de la población, el mercadeo, la venta de insumos, todo ello viene asociado desde luego a estas actividades. Entonces, bueno, vean el gráfico inferior, que del lado derecho, en donde está México. México es el que aquí ha concentrado el mayor brote histórico en el 2019. Ustedes observan este pico importante que empieza a partir de la semana 25. Ahorita estamos en la semana 24, por entrar a la 25, y es cuando iniciamos este periodo de alta transmisión que lleva prácticamente hasta el mes de noviembre. Estos estados del norte que ahora viven temperaturas de 24 grados, de 40 grados, de 45 grados, de 50 grados, gradualmente en el periodo de lluvias que inicia julio, agosto, septiembre, empiezan a enfriarse de una manera muy importante, pero no al grado de bajar a 0 grados, ¿no? Eso sí llega por ahí del mes de diciembre y enero. Sin embargo, en estos periodos críticos de los meses ya mencionados, empieza a haber un descenso en la temperatura, lo cual permite que se generen estos brotes activos en estos estados ya mencionados, sobre todo de la franja fronteriza del centro y hacia el norte de nuestro país, la franja fronteriza, incluyendo Baja California, incluyendo Sonora, incluyendo Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Empezamos a tener esta transmisión de una manera muy importante. ¿A qué estuvo asociado este brote o a qué están asociados estos brotes? A las circulaciones de los serotipos que ya les mencioné inicialmente. Esta gráfica que ven del lado izquierdo es de Brasil. Vean ustedes cómo están los flujos constantes de Brasil en picos altos de transmisión históricamente en el país, y vean hasta dónde llegamos en el 2023, más allá de los 180,000 casos, lo cual nos habla de una persistencia muy importante.
Recordarán ustedes, muchas seguramente se han documentado o leído a través de las redes sociales, del internet, o bien en alguna material de video, cómo se encuentra la concentración poblacional en algunas ciudades de Brasil, en esta parte de las favelas, en esta parte donde hay sitios que la gente convive y vive de una manera muy hacinada, lo cual propicia que, bueno, todos estos factores que ya hablamos de carencia de agua, de drenaje, de recolección de residuos, pues permiten que todo ello tenga esta intensidad de transmisión como factores prioritarios. Lo cual, ya lo mencionaba bien el licenciado al principio, nos puede llevar a un número importante de defunciones. Fíjense, esto a la semana 21 que estamos presentando estos datos, al momento, por la alta transmisión que se tenía hasta este momento en el cono sur, porque todos ustedes sabrán que, bueno, si en este momento nosotros estamos ya en verano, ellos ya están si no me equivoco, en invierno y están en un periodo diferente climatológico al que nosotros estamos viviendo. Ellos inician el año con verano y van evolucionando hacia otoño, van avanzando hacia otoño y van cambiando de una manera diferente en las estaciones meteorológicas del año. Y miren, por eso ellos tienen estos brotes al inicio del año y nosotros los vamos teniendo a partir del periodo de lluvias que inicia a partir del segundo semestre del año. Lo cual, miren, a este momento ha propiciado que tengamos este dato importante de transmisión en el cono sur con este número de casos reportados. Aquí habla de un número total clínico, aquí habla de un número total de casos confirmados por laboratorio, cuántos evolucionaron a dengue grave y cuántas defunciones lamentablemente se están reportando. En nuestro país, a la semana epidemiológica número 20, ya tenemos 5 defunciones confirmadas, particularmente ellas están, 3 de ellas son en el estado de Quintana Roo, en la localidad de Cancún. Pero vean el comparativo de total de confirmados del 2022 al 2023. Hablamos de que tenemos 3 veces más casos en todos los rubros, llámense de casos de dengue grave, de dengue con signos de alarma o de dengue no grave, han evolucionado de una manera muy importante y el gráfico nos lo representa y nos dice que los estados de Quintana Roo, de Yucatán, de Veracruz, de Guerrero y Tabasco son los que concentran este porcentaje cercano al 80% de toda la transmisión en este momento en nuestro país. Y si empezamos a desglosarlo por entidad federativa, ya hablábamos de Quintana Roo, la península de Yucatán acompañada desde luego por el estado vecino de Quintana Roo, Yucatán, Veracruz en la región sur y centro empieza la transmisión, Guerrero de una manera muy activa ya en Acapulco, Tabasco en centro, Cárdenas, la zona de la Chontalpa, Chiapas, estábamos viendo cómo llovió el día de ayer, la cantidad de agua que cayó en Tuxtla Gutiérrez, y es donde en estos sitios donde en este momento se está concentrando la mayor transmisión, pero nuestros estados vecinos, miren, Morelos que ya no está aquí reportada, pero ya registra una defunción en la zona de Jiutepec y tenemos brote en Cuernavaca y ya hay brote pegado a Puebla en Azochiapan y no tarda seguramente en reportarse también en Cuautla, Oaxaca, en Valles Centrales, que incluye la capital y todo el corredor que va hacia la montaña, y así ustedes pueden ir desglosando por cada una de las entidades federativas hasta llegar al número total que tenemos en este momento de casos totales confirmados por laboratorio, que son en 2,837, pero volteamos a ver los probables que tenemos, que son aquellos que presentan los signos que ya les mostramos al inicio de esta plática y que solamente son identificados clínicamente y que están asociados al padecimiento, y aquí están los que se confirman por laboratorio. Una vez que se detecta un brote, por normatividad, el muestreo desciende al 30% o puede bajar hasta el 10%, en el cual se pudiera tener reflejado obviamente este dato del número de probables versus el número de confirmados por laboratorio. Ya hablando de la dispersión de estos casos en el país, ustedes observarán lo que anteriormente les explicábamos con tablas: la península de Yucatán, el estado de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, tenemos Guerrero, Puebla, Morelos, Michoacán, Colima,
Jalisco empieza un poco a alertarnos en la zona metropolitana, Nayarit, que al inicio de año presentó una defunción en la región norte del estado, Sinaloa, también al sur, está empezando a tener el reporte de incremento de transmisión, pero miren a Nuevo León y la región de Veracruz, ahora ya también el estado de San Luis empezó a tener transmisión activa en la región de la Huasteca, pegado también con el estado de Hidalgo, y ustedes observan, bueno, de una manera muy importante el porqué de esta movilidad. Del lado derecho observan los serotipos que están circulando actualmente en nuestro país, y observarán, identificarán de una manera muy clara que el serotipo 3, que es el verde, empieza a tener mayor presencia en la península de Yucatán, en el estado de Tabasco, en Chiapas, en Veracruz y en los estados del centro. Claro está lo que yo les platicaba al principio, que estos casos se pueden agravar a partir de la intromisión o la circulación de un serotipo diferente al que en años previos estuvo circulando. Entonces, vean, el que este serotipo 1, este serotipo 2, que es el amarillo, esté ya circulando del centro hacia el norte, nos habla de que empieza a haber un cambio sucesional en el tiempo y el espacio de los serotipos que están circulando en este momento en nuestro país. Vean la circulación del serotipo 3 y nos remontamos entonces al último brote que tuvimos en nuestro país por serotipo 3. Hablamos del año 97 a finales de esa misma década, que fue un periodo de transmisión activo de 3 años, cuando se detecta el primer brote en nuestro país por serotipo 3. En este momento estamos ante el riesgo eminente de que el serotipo 3 esté detonando los mayores brotes en nuestra República Mexicana, pero no solamente eso, que vengan acompañados de cuadros con dengues graves y dengue con signos de alarma, que si no son atendidos de una manera oportuna en las unidades de salud, si el paciente no acude a la unidad de primer nivel, puede evolucionar de una manera muy pronta a un caso grave y que ya cuando entran con signos de alarma, desafortunadamente solamente llegan al hospital a morir. Entonces, bueno, ante toda esta circunstancia que es históricamente permanente ya de una manera endémica en los países de la región de las Américas, pues la Organización Panamericana de la Salud ha generado una estrategia de gestión integrada que viene incluida a todos estos componentes. A la Secretaría de Salud, hablamos de todo el sector, todo el sector salud nos incluye y nos involucra la vigilancia epidemiológica y la preparación ante estos brotes, una vez que estamos evaluando semana a semana esto que les acabamos de presentar. La vigilancia entomológica y entomovirológica, es decir, y medimos la infestación de las casas con la presencia del vector, ya sea en huevos a través del uso de las ovitrampas, que no es más que un botecito negro con una cinta de papel pellón, y la entomovirología, que tiene que ver con la colecta de mosquitos adultos a través del uso de aspiradoras y mandarlos al laboratorio diagnóstico para saber si están infectadas con el virus y si están infectadas, qué serotipo está circulando. De la parte de laboratorio, ya les decía, la entomovirología, pero también la vigilancia en humanos. Pero saber si no solamente es dengue, sino también está circulando chikungunya y zika en la región. Desde luego la capacitación al médico en todos niveles para identificar y sí pensar en el dengue, porque muchas enfermedades respiratorias, pues ahí está COVID, por ejemplo, siempre van acompañadas de un cuadro similar febril. Sin embargo, cuando un médico ya tiene el antecedente o cuando ya tiene presente cuáles los signos y síntomas, podrían estar pensando que es dengue y entonces hay que encauzar el manejo del paciente hacia la directriz que enmarca estas gestiones. El manejo integrado de vectores, que no solamente es usar insecticida, aquí tiene que ver desde la parte misma de involucramiento con los municipios, para lograr esta eliminación masiva de criaderos, para asegurar que haya acceso a los diferentes servicios básicos que requiere la población. Y bueno, ir trabajando con temas ambientales también que nos ayuden a eliminar este riesgo de tener terrenos baldíos que pudieran generar sitios de refugio para los mosquitos. Y bueno, ya después se habla de algo presuntivo, hipotético, que todavía no ha sucedido, el contar con una vacuna que nos permita proteger
a la población de poder evolucionar a casos graves y o bien del contagio. Todo esto, de manera junta, encaminada con todos los actores, nos puede llevar a reducir la incidencia de este padecimiento en la población y desde luego asegurar que tendríamos un control del riesgo entomológico. Aquí les desglosamos un poco de todas las actividades que llevamos a cabo, particularmente en el programa de vectores de la Secretaría de Salud, y que viene acompañado de, bueno, de una vigilancia epidemiológica que la llevan a cabo los médicos, de una promoción de la salud que nos acompañan todos los promotores de las entidades federativas, y no solamente de la Secretaría, sino también promotores del municipio. Vigilancia entomológica con ovitrampas, vigilancia entomovirológica, acciones de control vectorial a través del uso de insecticidas o bien de otros, organismos físicos. Hemos usado en el ejercicio, desde luego, la eliminación masiva de criaderos, también el uso de peces, que nos permite de alguna manera tener un control biológico sobre las larvas dentro de los grandes criaderos. Y bueno, usar de manera masiva, intensiva, lo que ustedes ya conocen y nos han visto emplear en las localidades cuando ya se sale de control la transmisión de estos padecimientos. Y aquí está toda la serie de insecticidas que empleamos, todo evaluado a través de diversos estudios que realizamos con las entidades federativas y con las partes regulatorias, además de la academia, del poder incidir de una manera muy importante para tener los mejores argumentos para controlar el vector. Actualmente vigilamos en todo el país la presencia del vector, pero también la circulación del virus. Ustedes observarán en el mapa del lado izquierdo estos puntos verdes, que son 137 localidades que hemos identificado como prioritarias en México por la transmisión histórica que han registrado. Estas 137 localidades concentran alrededor del 60% de todos los casos en el país. De tal manera que, bueno, esto ya tiene una evaluación, un estudio previo de identificación y de selección de estas localidades, y que semanalmente, a través de un boletín de alertamiento temprano que se emite a través de la Secretaría de Salud, particularmente desde el SENAPRESE, a todo el país, podemos decirles que a través de datos epidemiológicos, a través de datos entomológicos o bien datos climatológicos, que los tres van en el mismo análisis, sabemos de estas 137 localidades cuáles están emitiendo alerta por el incremento por encima de la media móvil histórica de estos datos que ya les mencioné. Pero también de manera semanal sabemos qué serotipos están circulando y cómo se están moviendo. Aquí podemos ver en este mapa, es una muestra que les pusimos, pero así de manera permanente, cada semana estamos enviando esta información a los responsables estatales de vectores en todo el país para que conozcan el estatus en el que nos encontramos epidemiológicamente en este momento. Contamos con un sistema integral de monitoreo de vectores, es decir, un sistema de información en línea, en tiempo real, que nos permite reportar cada una de las actividades del programa. Aquí está el módulo de las arbovirosis que ya platicamos, está el de paludismo, está el de Chagas. Concentramos a todo el personal que trabaja en el programa. Hablamos de alrededor de 14,000 personas que trabajan distribuidos en las 32 entidades federativas, y que, bueno, tenemos el reporte de ellos día a día a través de su RFC con las actividades que realizan, ya sea control larvario, eliminación de criaderos, nebulización espacial, vigilancia entomológica, etcétera, rociado, y cada una de las actividades. Tenemos un módulo de especies de importancia médica, es decir, aquí se registran la presencia de todos estos vectores que ya hemos venido platicando, pero se registran a nivel manzana y podemos irlo subiendo a localidad, municipio o entidad federativa. Tenemos el módulo de promoción de la salud que desarrollamos en conjunto con la Dirección General de Promoción de la Salud para llevar a cabo el monitoreo de las actividades preventivas y de control del vector. Tenemos un módulo de inventario del equipamiento, de los vehículos, de los insecticidas con lo que se encuentra en el programa, y con ello vamos verificando el mantenimiento preventivo que se le realiza, el mantenimiento correctivo, pero también las caducidades de los insecticidas con base en el reporte inicial de ingreso a los almacenes. Y por último, y no muy importante, estamos desarrollando
este módulo que ya está prácticamente liberado, que es el de la vigilancia de la leishmaniasis. Ya les platicábamos de que, y seguramente lo han leído también, de que este padecimiento actualmente ha tomado mucha relevancia, dado estas obras que se están desarrollando en la península de Yucatán, llámese Tren Maya, o bien el aeropuerto de Tulum, en el cual, pues bueno, al ingresar a unas zonas selváticas, la población que ahí labora está teniendo contacto con la mosquita que le llaman la mosquita chiclera o la lupsomia que yo les platiqué hace ratito, y están empezando a tener lesiones en alguna manera importante en el cuerpo. Afortunadamente ya se cuenta con medicamento en el país. A partir de este año, la Secretaría de Salud compró vía la Organización Panamericana de la Salud los medicamentos que nos permiten atender a estos pacientes que presentan demanda por lesiones. Y estas son de una manera clara, y todo esto va a ser como un preámbulo a lo que vamos a aterrizar ahorita de las acciones que tenemos que hacer en conjunto con los municipios. Tenemos este mapeo de las 137 localidades, en el cual esta semaforización nos indican cuáles tienen el riesgo mayor en este momento. Y aquí, por ejemplo, identificamos a Tonalá, en Chiapas, y acá tenemos en Valles Centrales, a Oaxaca, y tenemos a Veracruz, y tenemos a Comalcalco, Chetumal, Playa del Carmen, Cancún, y bueno, así de manera semanal se les envía a todas las entidades federativas este boletín que viene acompañado de esta información. La información de casos probables y confirmados, hospitalizaciones, seropositividad, temperatura y humedad, positividad de ovitrampas y huevos por manzana. Entonces, estos gráficos que ustedes ven aquí están los de temperatura y los datos climatológicos, pero aquí observan, por ejemplo, de casos confirmados, de casos hospitalizados. Y esta línea verde que ustedes ven aquí es la media móvil histórica de la información de los últimos 10 años en los cuales se hace este análisis, y entonces todo lo que supera esta línea de manera semanal está por encima de la media móvil histórica y está prendiendo estas alarmas que ustedes observan aquí del lado derecho en un color rojo. Y a partir de ello se emiten estos oficios que no solamente se manda a la Secretaría de Salud o a la Secretaría de Salud, sino también se le pone copia a los presidentes municipales de la localidad donde se prendió la alerta. Se prende la alerta y se les pide entonces que involucremos al municipio a todas las actividades que tenemos que llevar a cabo para prevenir un escenario mayor, el que salga de control la transmisión, y que entonces sí tengamos muchos casos, pero que lamentablemente terminen en defunciones. Esto se hace de notificación obligatoria de parte de nosotros. Mire, como ustedes observarán, el 1 de junio, pero justamente hoy enviamos los de la semana pasada, los de la semana 24, y entonces vamos avanzando así de manera semanal con la notificación que tenemos que hacerle a las autoridades municipales para que sepan en qué riesgo se encuentra en este momento la entidad y de manera particular el municipio. Esto, retomando un poco lo que platicábamos con ustedes de la vigilancia entomológica con ovitrampas, la hemos venido realizando en el país ya desde hace más de 10 años. Se ha evaluado este método que implementó México dentro de las evaluaciones a nivel continental, y por qué no decirlo de manera global, y se identificó como un método muy sensible y muy asertivo, cercano a el dato que necesitamos para medir un riesgo de la presencia del vector en la vivienda. Ustedes observarán el número de ovitrampas que tenemos instaladas, hoy ya en 31 entidades federativas, pero miren el número importante de material biológico que se colecta, que tiene diferentes fines. Uno, como ya se los decíamos, identificar la presencia, distribución y estimar la densidad del vector, particularmente estos dos, en las viviendas o en las localidades. Sin embargo, también nos sirve para llevar a cabo estudios de eficacia y o resistencia de las poblaciones de mosquito a los insecticidas. Pero también lo hemos llevado a aspectos más cercanos a la salud pública, que tiene que ver también con la posibilidad de que estén infectados con alguno de los virus que ya platicamos anteriormente. Entonces, además de que hacemos un método físico indirecto del control al sacar este número de huevos de las localidades,
podemos hacer una serie de trabajos dentro del programa que nos permite tener más certeza sobre lo que está sucediendo epidemiológicamente y entomológicamente en nuestro país. Hay diferentes evidencias que ya nos dan el dato de la presencia del vector Aedes aegypti, particularmente en 31 entidades del país. Solamente nos falta Tlaxcala para evidenciar su presencia. Y miren que recientemente estuvimos haciendo una colecta dirigida en el estado de Tlaxcala y que ahora podemos decir, por ejemplo, que el albopictus lo tenemos en ya más del 50% de las entidades federativas, como datos ya claros de lo que estamos haciendo como parte de la vigilancia entomológica. Y bueno, nos ha permitido generar artículos de divulgación para conocimientos amplios de la población. Estamos haciendo otro tipo de análisis innovadores que nos permite decir, bueno, ya sabemos que hay transmisión, pero ahora hay que saber dentro de una localidad, y este ejemplo que ustedes observan aquí es la ciudad de Mérida. Y entonces decimos, bueno, sabemos que hay dengue en Mérida, pero ¿en dónde? ¿En dónde particularmente de la ciudad se concentra la mayor transmisión? Y entonces vean, lo que le llamamos ahora hotspots, ¿no? Y eso no solamente es para las enfermedades, se usa para diferentes componentes. Y hablamos de una manera descriptiva que es donde desproporcionadamente se concentra la transmisión. Y entonces, ¿qué buscamos? Focalizar, primero estratificar el riesgo, después focalizar las acciones de control y con ello hacer una utilización eficiente de los recursos con los que contamos. Cada vez es menor la posibilidad de que podamos tener de acceso a contar con los suficientes insumos y gente para poder hacer un barrido completo de la localidad. Hoy buscamos concentrar, identificar las áreas activas de transmisión y podemos identificar, por ejemplo, que en esta área de riesgo identificada, que es la ciudad de Mérida, en esta área que representa del 20 al 30% de la ciudad, concentra del 60 al 80% de la transmisión. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Que bueno, nuestra artillería de personal, de maquinaria, de insumos con los que contemos, tienen que estar enfocados de manera inicial en esta área que concentra en ese periodo el 80% de la transmisión. Entonces, bueno, pues esto nos permitiría hacer un plan de trabajo integral que involucremos a todos los actores que ya hemos platicado y poder hacer acciones dirigidas para prevenir el riesgo de la dispersión anticipada de estos padecimientos. Pero vamos a entrar ya al tema de las acciones coordinadas, ya con todo el antecedente que les pusimos sobre la mesa, platicando sobre lo que es la enfermedad, cómo se encuentra la situación epidemiológica actual en el país, qué hacemos en el programa, cómo lo evaluamos y hacia dónde dirigimos las actividades. Ahora tenemos un trabajo muy claro, muy organizado sobre lo que le toca a cada uno de los actores dentro del sector salud. Nos queda muy claro que la Dirección General de Epidemiología lleva la vigilancia y evaluación de la vigilancia epidemiológica y entomológica. Promoción de la salud, la Dirección General de Promoción de la Salud nos apoya con todas las estrategias dirigidas a la prevención en la comunidad, al material de divulgación también, estratificación de riesgo con base en los análisis sociales que lleva a cabo la Dirección General, y lo que le compete a Senaprece particularmente a nosotros, ¿no? Una evaluación, como ya lo vieron previamente, de todas las acciones entomológicas, del impacto de las actividades de control integral del vector, pero también nos han encomendado el generar esta red de atención clínica a los pacientes, convocar al menos un experto por entidad federativa para que haya sido capacitado ya por la Organización Panamericana de la Salud, que cuenta con sus expertos clínicos en el manejo de pacientes con dengue, y se ha establecido esta red nacional en la cual ahora es convocada por cada una de las entidades federativas para retroalimentar y bajar el conocimiento a los médicos de primer nivel, de segundo nivel y desde luego los que ya son internistas para atender casos más graves. ¿Qué le compete a la COFEPRIS como parte de los riesgos sanitarios en giros como restaurantes, como hoteles, como vulcanizadoras, que son regulados por ellos porque tienen una licencia sanitaria de operación y que desde luego tienen que sumarse también porque ahí trabaja gente, habita gente y desarrolla otro tipo de actividades para poder llevar a cabo la contención
de manera preventiva. Y entonces, bueno, se creó un equipo de tarea y respuesta estratégica en salud, que se le llamó en su momento 3, y que ahora la estrategia de abordaje táctico de acción continua bajo estas actividades coordinadas nos lleva a actividades esenciales dentro de la gestión integrada para la prevención y control de las arbovirosis, específicamente dengue. ¿Qué buscamos? Y esto es muy claro que lo lleva a cabo la Dirección General de Promoción de la Salud a través de la Red Nacional de Municipios por la Salud, en el cual lo primero que piden es la instalación de los comités estatales y municipales de la lucha contra el dengue. Estamos llevando a cabo jornadas nacionales de intensificación de acciones contra las arbovirosis. Este año lo hicimos por ahí del mes de marzo, si no me equivoco, y lo estaremos replicando en el mes de agosto, previo al regreso a clases de los niños, de acuerdo al calendario de la SEP. Y entonces conformamos este núcleo sectorial en el cual muchas de nuestras actividades nos llevan a buscar, desde luego, el trabajo con el municipio. Yo ya les platicaba al inicio de esta presentación con el licenciado y con el maestro, de que, bueno, está muy claro el argumento normativo que nos indica que tanto la Secretaría o el sector salud como los municipios somos los responsables por velar por la salud de la población. De tal manera que, bueno, buscamos este compromiso intersectorial en el seno del municipio a través de operativos integrales. Es cierto, y lo vuelvo a retomar, ya hay áreas con brotes, pero siempre buscamos este acompañamiento con el municipio. La realidad es que hemos tenido muy buenas respuestas en la mayoría de los municipios que nos han brindado acompañamiento con las actividades de saneamiento básico, de eliminación dirigida de criaderos. También han aportado apoyo importante en algunos casos para combustibles en el mismo municipio de responsabilidad. Nos han apoyado con personal para establecer brigadas fijas que nos permitan tener áreas vigiladas por estos grupos de trabajo, y que eso permite fortalecer la confianza con la población e incrementar el trabajo dirigido a la vivienda. ¿Qué nos estamos encontrando hoy? Un problema de renuencia en la población. No quieren recibir al personal que está realizando las actividades del programa o de acciones de prevención y control, por la misma situación de inseguridad que estamos viviendo en algunas áreas de manera clara, ¿no? Estamos tratando de posicionar nuevamente a cada uno del personal que vaya bien uniformado, que vaya bien identificado, acreditado con su credencial, y que entonces la población nos permita asegurar que la vivienda ya no queda con un riesgo de transmisión. Es decir, que ya eliminamos en conjunto con el morador de la vivienda y con nuestro personal y el personal del municipio, que ya eliminamos los criaderos potenciales de forma física, que ya controlamos aquellos a los cuales hay que ponerle algún tipo de método de control, llámese insecticida o alguna otra actividad como el control físico que ya les platicaba, y que entonces podemos decir que la casa queda en mejores condiciones, lo cual podría ayudarnos con acciones integrales a eliminar la fase acuática del vector, y con las posteriores eliminaciones y aplicaciones de insecticida para poder controlar las poblaciones de adultos, de tal manera que podríamos entonces limitar los brotes activos en la localidad, siempre y cuando tengamos una penetración en las viviendas superior al 70%. Desafortunadamente hoy es cada vez más bajo y estamos entrando a 5 de cada 10 viviendas. En el caso de Quintana Roo estábamos entrando de 3 a 4 de cada 10 viviendas, lo cual nos permite trabajar poco y no podemos asegurar con éxito que el trabajo que estemos realizando se esté llevando a cabo el impacto que buscamos dentro de esa localidad. Hemos generado mucho material que nos permita dirigir acciones municipales para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores. Esta Estrategia Nacional de Promoción de la Salud a través de los entornos saludables, campañas de eliminación masiva de criaderos en áreas prioritarias. Siempre, ya les decía, la mayoría de las veces tenemos ese acompañamiento con los camiones, con personal del municipio, en el cual se va haciendo un barrido por colonia en las áreas con alta transmisión para eliminación masiva de criaderos. Pero que quede bien claro que la eliminación de criaderos son criaderos aquellos que concentran agua y que pueden tener la proliferación del vector
porque cuando la gente le avisamos que va a hacer una eliminación de criaderos, nos dan el colchón, el refrigerador, toda la basura que ya no quieren en la casa y que la tienen en el patio trasero o en el patio delantero. Y entonces no va dirigido precisamente a reducir un riesgo, sino es una campaña de colecta de basura. Entonces habría que concientizar a la población hacia dónde va encauzado ello y con esto sí tener un impacto en la transmisión de estas arbovirosis. Hicimos un material también del Chavo contra el dengue, que fue utilizado de manera regional con estos personajes de Chespirito, y en los cuales, bueno, buscamos generar cambios de hábitos y conductas en las escuelas, en los niños, que llevaran el mensaje a su casa, con sus padres de familia, con el resto de la familia, para poder hacer acciones dirigidas de una manera mucho más clara desde la educación básica. Hemos hecho convenios con cementeras también para la trituración de llantas y bueno, hay algunos estados que se han visto beneficiados con apoyo de municipios o bien de la industria ganadera para comprar trituradoras de llantas que después pueden ser empleadas para muchas otras actividades, desde ponerle caucho a estas canchas de fútbol o usar para otros fines estos residuos de llantas que ya han sido trituradas. Este documento de las guías de acciones municipales se encuentra disponible en la página de la Dirección General de Promoción de la Salud, en el cual habla de qué tenemos que hacer en conjunto el municipio con la población y desde luego con el sector salud para llevar a cabo con éxito estas actividades. Y aquí ya les platicaba, miren, de esta campaña en el cual iniciamos en 2014 con el estado de Quintana Roo, usando los personajes del Chavo contra el dengue, 2015 en el estado de Guerrero, con la misma campaña alusiva del año previo en el estado de Quintana Roo, pero ahora en el estado de Guerrero, donde en ese momento hubo transmisión activa. Posteriormente, ya con la presencia del Zika en el 2016 en nuestro país, usamos otro de los personajes de la misma fundación, el Chapulín contra el Zika. Y bueno, gradualmente hemos ido caminando con la Organización Panamericana de la Salud para tener campañas regionales educativas que nos permitan tener ese mensaje que queremos transmitir a la población. La realidad es que la misma Dirección General de Promoción de la Salud ha hecho evaluaciones a través de encuestas de riesgo y de conocimiento en la población, y la verdad es que más del 60% de la población sabe qué es el dengue, sabe qué lo ocasiona, pero la gente no lleva a cabo las acciones preventivas. Desafortunadamente, a veces ha habido algunos modelos ya municipales de sanción a la población porque no contribuye en las campañas de fortalecimiento en comunicación de riesgos. Hay ahí de manera aislada en algunos estados, llámese Veracruz, Nuevo León, algunos reglamentos de municipales de este bando que le llaman del bando municipal, en el cual después de varias revisiones que le hace un agente de la Secretaría de Salud, llámese COFEPRIS o llámese Programa de Prevención y Control a la vivienda y que no contribuye o es renuente, pues se pasa una notificación al municipio y el municipio toma cartas en el asunto. Hemos pensado a veces que una medida coercitiva parece que es mucho más aplicable cuando la gente o la población o los mismos actores como nosotros que somos gerentes en el tema de toma de decisiones, una vez que nos toca el bolsillo es cuando entendemos que debemos de llevar a cabo las actividades por el bien común. Y bueno, hemos hecho ejercicios ya también con diversas universidades. Hemos trabajado con la Universidad de Yucatán de manera específica en llevando a cabo interacciones en México para el manejo integrado de EDES y de las arbovirosis, en el cual se han establecido objetivos y metas. Trabajan distintos actores y sectores mediante la contratación de personal o de equipo, como ya lo mencioné, mediante la coordinación intersectorial, la cooperación y la colaboración. La verdad es que, como dice bien claro ahí, y lo ponemos entre comillas, se requiere voluntad política. La verdad es que cuando trabajamos de una manera muy clara con la conciencia de que de esta manera estamos ayudando a proteger a nuestra población en el coto de poder que nos corresponde
podemos hacer un trabajo muy bien organizado y con muy buenos resultados, de tal manera que eso nos demuestra el éxito en una colaboración multisectorial, pero tiene que haber voluntad. Tiene que haber voluntad y tiene que haber iniciativa y tiene que haber un sostenimiento de actividades para que nuestra población, nuestro municipio, nuestra colonia quede protegida y blindada ante situaciones como las que hemos venido platicando durante ya la sesión del día de hoy. Ya les hablaba del éxito sostenido, que el control del vector no es responsabilidad de la Secretaría de Salud y que, bueno, no solamente dentro de lo que nos vigilamos se encuentra el tema de dengue, ya les hablaba de malaria, de Chagas, pero hay otra serie de enfermedades que involucran la vigilancia epidemiológica y que también son objeto de vigilancia y de seguimiento desde el municipio, como el manejo de la salud materno-infantil, entre otras tantas padecimientos que pudiéramos estar vigilando dentro de una localidad. Aquí les ponemos unos ejemplos y cómo lo ha definido la Organización Mundial de la Salud. Definió la colaboración intersectorial como una relación reconocida entre el sector de salud y otro sector para tomar medidas sobre un tema para lograr que los resultados de salud sean más efectivos, eficientes o sostenibles. Desafortunadamente, algo que nosotros identificamos muy claro es que cuando se tenían estos gobiernos municipales de 3 años, era muy complicado trabajar, porque el primer año era en lo que se conocía todos los riesgos, todas las necesidades. El segundo año era para llevar a cabo las actividades que habíamos programado en las fechas previas, pero el tercer año era el de salida. Entonces, como ya se iban, ya no había la misma disponibilidad de voluntad, pero también monetaria. Y entonces, bueno, hay una serie de circunstancias que desafortunadamente nos impactan en todos los aspectos, llámese salud, llámese mantenimiento, llámese sostenimiento, entre tantas cosas que nos llevan a tener una limitada colaboración intersectorial. Miren muy claro que buscamos fuera del sector de salud pública. Se deben forjar colaboraciones con las Secretarías de Educación, con la Secretaría del Medio Ambiente, con Planificación Urbana y Vivienda, porque desde el simple hecho de cuando se empiezan a construir viviendas, podemos saber que es una vivienda en riesgo cuando no han planificado las condiciones mismas de la construcción. Es decir, ventanas sin malla mosquitera, construcciones en áreas de riesgo, construcciones en zonas inundables. Mucho de esto tiene que ver con una planificación correcta para poder identificar los riesgos que pudiera propiciar la construcción de una vivienda en un sitio o en otro. Y no solamente voy a hablar de vivienda, podemos poner ejemplos de centros de salud, de hospitales, de escuelas que se construyen en zonas bajas inundables, desafortunadamente, y la naturaleza nos pasa factura. Y entonces existe un riesgo de una manera muy notoria. Tenemos que trabajar con los estados a nivel gerencial, con los municipios, con la academia, que ya les ponía hace rato el ejemplo particular de la Universidad de Yucatán, con organizaciones no gubernamentales, es decir, estas ONG, pero también con el sector privado. Es muy importante trabajar a todos niveles, llámense hoteleros, llámense restauranteros, escuelas, universidades públicas o privadas, porque realmente necesitamos que todos estemos bajo la misma conciencia de que todos estos entidades que tienen áreas activas permanentes, endémicas, nos van a permitir llevar a cabo una buena planificación de poder prevenir la presencia de criaderos, pero también la presencia del padecimiento de la enfermedad en la población. Siempre hemos dicho que es mucho más barato la prevención que el control, porque cuando tú ya tienes que hacer un control, ya es un control dirigido y a veces de una intensidad muy amplia. Tienes que ampliarte a zonas, a localidades muy grandes, como la que les citaba al principio, zonas metropolitanas, grandes ciudades, que ya no vamos a hablar de 100 hectáreas, de 200 hectáreas, ya vamos a hablar de 3,000, 4,000 hectáreas, poblaciones superiores a los 100,000 habitantes, 150,000, y por qué no, como las que estamos atendiendo ahora, de 3 millones o de 5 millones, lo cual se vuelve costosísimo por el tema de inyección en insecticidas, en gasolina,
pero cuando las formas graves del padecimiento evolucionan, ya no solamente hablamos de una inversión en todas las acciones que ya hablamos arriba, sino también ya hablamos de que hay que atender en hospitales ya de alta especialidad a los pacientes para prevenir la muerte. Entonces, siempre es mucho más barato la prevención que una contención o unas acciones de control. Ya les dijimos anteriormente, y esto viene en este documento elaborado también por la Dirección General de Promoción de la Salud, que el mosquito se reproduce en las viviendas, principalmente de las zonas urbanas de las áreas de riesgo de México. Y yo ya les mencioné muchos de los estados que tienen transmisión permanente históricamente en nuestro país. Y entonces, bueno, para tener un control efectivo es necesario reforzar las acciones de los tres órdenes de gobierno, trabajar de manera organizada, federación, estado y municipio, el sector salud con otras dependencias, para que entonces podamos definir la responsabilidad que tendríamos cada uno de nosotros dentro de esta red estatales, esta red nacional de municipios por la salud. La verdad es que es un material, que les mencionaba ahorita, que define qué es lo que podemos estar compartiendo a cada uno de los actores involucrados, llámese sector salud, llámese actores sociales, llámese actores de gobierno, en los cuales podríamos tener acceso a toda esta información y de verdad llevar a cabo acciones muy claras que requiere la población. Hemos generado cualquier tipo de material de difusión, llámese impresos, electrónicos, en medios masivos de difusión. Hoy por eso agradecemos nuevamente este espacio para poder compartir con ustedes todos estos antecedentes, toda esta información del comportamiento mismo de la enfermedad, pero también que existen ya unas acciones y buenos ejemplos, modelos de llevar a cabo actividades con el municipio. Hoy muchos seguramente de los que están conectados aquí y que corresponden al área de los municipios tendrán en la mente ejemplos presentes o del pasado en los cuales se ha trabajado con el sector salud, con la jurisdicción sanitaria, con el nivel estatal, para llevar a cabo todas estas actividades. Y que entonces, ¿por qué nos queda bien claro que tenemos que participar con el municipio? Porque el municipio, además de que siempre tiene como carácter estratégico que adquiere en el desarrollo en beneficio de la salud, tiene a su cargo servicios públicos fundamentales que participan en la generación de mosquitos. Yo ya les decía, agua potable, drenaje, alcantarillado y la recolección de residuos. Entonces, nos queda muy claro que la relevancia de trabajar con ustedes, con los municipios, con los actores presentes en esta sesión es fundamental. Yo les decía que a veces pareciera que tenemos que llegar ya a este tipo de sanciones porque pareciera que de otra manera no permea la información en la población. El generar documentos, normatividades, legislaciones regulatorias que nos permitan entonces saber que si la gente concentra residuos, criaderos, tiene una casa enferma, por llamarle de alguna manera. Tiene una casa enferma que no solamente va a enfermar a la población que ahí habita, va a enfermar al entorno mismo de la manzana, porque el mosquito tiene una capacidad de volar hasta 100 metros o más, dependiendo de las condiciones climatológicas. Cuando el viento está a favor, el mosco puede llegar hasta donde no se imaginan. Hemos pintado moscos con esta pintura en polvo y luego los hemos encontrado kilómetros en otro sitio. El mismo mosco que pintamos lo encontramos en diferentes lugares. Entonces, créanos que es muy importante el vigilar muy de cerca a la población que está siendo regulada por el municipio también, para evitar todo este tipo de aspectos de conservación y generación de criaderos dentro de una vivienda. No voy a ampliar mucho esto porque ya lo hemos platicado aquí, de elaborar bandos y reglamentar las actividades que contribuyan en las acciones anticipatorias, el desarrollo de estrategias territoriales que apoyen a la población a mantener tapados este tipo de contenedores. Entendemos que a veces tienen que darse agua por tandeo, entendemos que a veces la sequía es muy fuerte, pero también es importante que la gente sepa del riesgo que tiene y no solamente vinculado a vectores, el tener sus recipientes destapados y el agua que a veces se vuelve hasta agua potable para ellos mismos. Mucho tiene que ver con los encharcamientos,
este tipo de terrenos baldíos que les mencionábamos hace unos momentos, que también fungen como sitios de resguardo, de refugio para los mosquitos. Los mosquitos tienen un horario de actividad mayor, tienen una actividad mayor al crepúsculo y al amanecer, y son las horas en que más se alimenta. Pero entonces, ¿dónde permanecen el resto del tiempo que no están alimentándose? Buscan un sitio húmedo que no lo seque, que no estén expuestos por completo al sol. Y esto le estoy hablando fuera de la casa. Dentro de la casa los van a encontrar debajo del buró, dentro del closet, debajo de la cama, en los baños que guardan oscuridad, pero que también tiene humedad. Entonces, bueno, un sinnúmero de criaderos que hemos encontrado para los mosquitos dentro de la vivienda, donde le damos todas las condiciones para seguirse alimentando y con ello también seguir proliferando muchos más mosquitos dentro de la casa. Y bueno, hablamos muy claro de que hay que conocer lo que ya les platicamos ahorita, el ciclo biológico del vector, que tiene su fase de inicio, fase acuática, cuando el adulto llega a un recipiente a poner los huevos. La diferencia del mosquito, de los mosquitos aedes con los de otras especies, es que los ponen de manera individual. Fíjense cómo es el comportamiento biológico, el proceso de adaptación de los mosquitos o de cualquier organismo vivo, que en las condiciones de este vector los pone de manera aislada. ¿Qué contrasta con otros? Que, por ejemplo, los del género Culex lo ponen como en una balsa, es decir, todos los huevos los ponen juntos y están como pegados con un pegamento biológico que va liberando gradualmente las larvas. En el caso de Vector Aedes aegypti y Albopictus, van y ponen unos huevos en el florero, luego se van al jarro que tiene agua para mantenerla fresca, pero que no está tapado, y entonces ahí van y ponen otros huevos, y entonces se van al tambo que tenemos dentro del baño y ponen otros huevos, y así sucesivamente van liberando huevos en diferentes partes de la vivienda. Una hembra de mosquito puede poner hasta 100 huevos, de 100 o a más, o a 300 huevos en diferentes momentos, pero tiene varios ciclos de liberación y de ovipostura del huevo. A partir de ahí tenemos el siguiente etapa biológica, que es la larva, que pasa por 4 estadios, y posteriormente la pupa. En estos momentos ya deja de alimentarse, la larva sí se alimenta en los 4 estadios, come material biológico que está dentro del agua, y cuando pupa ya lo que hace es madurar el exoesqueleto para la emergencia del adulto. Y entonces, bueno, ya que conocemos esto, podemos dirigir actividades dentro del control de criaderos que lleva a lavar todo recipiente que contenga agua, a tapar los recipientes que se encuentran claramente como estos tambos o la cisterna, eliminar las llantas, que son criaderos muy fuertes y muy potenciales para la presencia del vector, voltear los recipientes de pequeño tamaño para evitar que se acumule el agua, tirar todo lo que pueda ser un potencial criadero y que pudiera estar expuesto a la intemperie ante estos fenómenos de lluvia, y revisar estos tipos de troncos o de orquedades en los cuales pudieran concentrar agua y pudiera desde luego estar la presencia del vector. Y algo que hemos mencionado ya mucho, las medidas de protección personal en la vivienda, es decir, usar mallas mosquiteras o al interior el uso de pabellones. Aquí también le recomendamos a la población qué hacer: mantener su casa limpia y libre de criaderos, vestir ropa que en la medida de lo posible disminuya la exposición del cuerpo al mosquito, utilizar repelentes, utilizar mosquiteros en puertas y ventanas, eso es muy importante, y no automedicarse. Es muy importante que la gente acuda a recibir atención y poder ser manejada por expertos en la materia. Y aquí les platicamos de algunos tipos de criaderos muy claros dentro de una vivienda. Vean este gráfico, nos habla que las cubetas y todos estos diversos chicos, que son estos recipientes pequeños que guardamos en la vivienda, son los sitios potenciales en el periodo de sequía, o más presentes, sí, potenciales porque están presentes dentro de la vivienda en el periodo de sequía, pero también en el periodo de lluvias. Fíjense cómo incrementa en el periodo de lluvias, en las macetas y en los bebederos y en los diversos chicos, la positividad por
la presencia del vector. Entonces, evaluamos qué se encuentra en una vivienda. En blanco, ustedes encuentran los criaderos del porcentaje de presencia de pupas en el periodo de sequía, pero miren cómo se potencia en otros en la temporada de lluvias. Entonces, bueno, nos permite saber hacia dónde dirigir nuestro control. Vea cómo se encuentra un patio que está, ni siquiera ha sido de los peores que hemos encontrado, ¿no? Dentro de las viviendas, pero hacer esta concientización con la población. Hay ejemplos muy buenos, por ejemplo, ustedes ven del lado derecho, esta que se llama Recicla por tu Bienestar. La gente llevaba todo este tipo de criaderos y se les cambiaba por frijoles, por arroz, por atún, por algunos víveres que la gente pudiera, desde luego, emplear para su consumo, pero también le hace conciencia de que todo ese tipo de material en la vivienda es un factor de riesgo. Entonces, desde luego que vamos educando a la población con diferentes actividades, y se llevó a cabo un ejercicio con la Universidad de Yucatán en conjunto con el gobierno del estado de ahí mismo, de Yucatán, en el cual empezaron a identificar criaderos por colonia y empezaron a ver quiénes participaron más y cómo fue la fase de control una vez que desarrollaron esta estrategia de manejo y eliminación de los criaderos en el programa de Recicla por tu Bienestar. Y bueno, posteriormente se han hecho muchas más evaluaciones en la misma Universidad de Yucatán con la participación del gobierno, usando estas pruebas, estas mallas mosquiteras para la contención del vector hacia el interior de la vivienda. Y vean, se ve una casa protegida que desde luego no va a tener en su mayor medida la circulación o la presencia del vector. Y con esta diapositiva quiero agradecerles el espacio y el tiempo y quedo abierto con ustedes para cualquier duda o comentario que tengan al respecto. Muchas gracias. Agradecemos mucho la exposición por parte del doctor Fabián Correa Morales y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, por favor. Gracias, Leslie. Buenas tardes. Fabián, primero que nada, felicitarte por esta exposición tan puntual que nos has hecho sobre un tema, pues, de lo más importante y en algunos casos crítico. Y, oye, Fabián, te tengo dos noticias. Una, que se nos fue el tiempo con tu brillante exposición. Dos, que tenemos un montón de preguntas y un montón de comentarios. Y tenemos poco tiempo. Entonces, no sé si nos estás escuchando, pero lo que te quería proponer es quizás que Leslie nos refiera un poco los comentarios y las preguntas y que tú hicieras un comentario general. Y dos, enviarte las preguntas a tu consideración para que nos pudieses enviar una respuesta a todos los participantes. Y ya que una vez con un poco más de tiempo y con esta pausa, pudiesen ellos tener esa información. Y sabes que también estaba pensando dos cosas también, que si nos vas poniendo las ligas de las múltiples guías que nos fuiste comentando, porque pues siempre ese tipo de materiales son importantes para las autoridades municipales. Entonces es una petición. Sabes también, cuando hablamos nosotros de otros temas, le referimos a las autoridades municipales que nos acompañan, la red de municipios por la salud, y hoy tú destacaste de una manera muy importante el papel que esta red juega y la colaboración o la intervención que la propia autoridad municipal pudiese tener en esta materia. Entonces, no sé si te parezca de esta manera, Fabián, en todo caso, pedirle a mi compañera Leslie que lea los comentarios y las preguntas para que, bueno, primero que nada la gente que nos escucha tanto en el Facebook como en el Zoom, vea que todas y cada una de ellas estamos tomando en cuenta acá desde nuestra transmisión. Y segundo, y solo por cuestiones de tiempo, amigas y amigos, que Fabián puede hacer un comentario global con esta petición de que hagamos llegar estos comentarios, estas preguntas, para que a vuelta de correo nos hagas llegar pues una respuesta puntual a cada una de ellas, maestro Fabián. Claro que sí, con mucho gusto, maestro. Yo estoy atento. De hecho, ya estoy aquí tomando nota de las ligas que me piden. Si usted está de acuerdo, se los comparto en una respuesta de correo, porque Sí, aquí por favor. las pueden adquirir, son gratuitas y están disponibles de manera electrónica.
Y desde luego que sí, les daremos también las ligas para que visiten el panorama epidemiológico de dengue y porque muchas de las dudas también van enfocadas a ello, sobre dónde fueron los casos, de funciones, pero sí ya hay ligas para todos ustedes. Bueno, entonces, Leslie, si nos haces favor de hacer un comentario, bueno, más bien una lectura de unos 5 minutos para que dejemos de ver 5 minutos al maestro Fabián en una respuesta global. Adelante, si eres tan amable. Muchas gracias. Vamos a comenzar con nuestra participante Claudia Morgan, que nos pregunta, además del abate, ¿qué otro químico pueden utilizar para abatir el mosco del dengue y demás enfermedades? Continuamos con nuestro participante Alfonso Núñez Vargas, que también nos comenta, lamentablemente combatir este tipo de insectos se ha utilizado mucho los insecticidas, a lo cual ha perjudicado y afectado a otras especies de insectos, por lo cual se considera aplicar controladores biológicos, modificarlos genéticamente. Por otra parte, mi duda, siendo los mosquitos hematófagos, ¿solo para el ser humano es un vector o también para otros tipos de mamíferos? Nuestro participante Ecosur tiene 3 preguntas. La primera es, ¿en qué categoría queda registrado el dengue hemorrágico? La segunda, en Quintana Roo se dejó de aplicar el malatión por varios años. Esto puede favorecer a los brotes. Y la última es, ¿el método de usar hembras estériles para el control del mosquito se utiliza en estas especies? Y continuamos con nuestro participante Oscar López Chan, que nos comenta, ¿existe algún programa o fondo por parte de la Secretaría de Salud para cofinanciar con los ayuntamientos mediante convenios el combate a los mosquitos? Nuestra participante Rosa Villagrana nos pregunta dónde se está usando Wolbachia y cómo se decide dónde probarla. Y bueno, el doctor ya leyó esta parte de nuestra participante Jazz L vía Facebook nos pregunta que en qué parte fue la defunción en el Estado de México. Y por último, nuestro participante Archivo Histórico Carrillo Puerto vía Facebook nos comenta, en verdad que no habrá apoyo con abasto del polvo de abate. En una jurisdicción mencionaron que mientras la población no asista a los centros de salud a reportar sus malestares y tomarse la muestra, no se reportan casos. La unidad de jurisdicción sanitaria desconoce las cifras y por tanto no hay apoyo. Adelante, doctor. Gracias. Sí, escuché de forma detallada cada una de las preguntas y varias son muy interesantes. Voy a empezar por el tema de la Wolbachia. El tema de la Wolbachia es un excelente modelo que estamos implementando en nuestro país. De manera piloto ya se inició en La Paz, Baja California Sur. Ahí vino la organización, esta ONG del World Mosquito Program, y llevó a cabo la implementación. Gradualmente hemos ido trabajando ahora ya con la academia, la Universidad de Yucatán, el equipo liderado por el doctor Pablo Manrique, tiene ahora ya las cepas de Wolbachia, porque hay 2 variantes, una que se usa una irradiación también, y otra que se puede liberar ya los huevos directamente, como se está haciendo en Baja California Sur. Vamos a iniciar de manera importante en la península de Yucatán. De hecho, la semana próxima estaremos en la ciudad de Campeche con un curso de entomología que ha programado la Secretaría de Salud del Estado para que ahí lancemos un poco de esta iniciativa que trabajará el gobierno federal con la academia. ¿Qué pasa con la estrategia de Baja California Sur? Ahí implica una inversión que nos pide la ONG para costear y de alguna manera pagar por el uso de su tecnología. Lamentablemente no contamos con recursos para ellos, por lo cual optamos por, desde luego, usar la herramienta que nos brinda la academia, que también es parte del sector público y están abiertos a colaboración en conjunto con nosotros. Nuestra aspiración y nuestra meta es llegar a la mayor parte de los estados que tienen transmisión activa y que tienen transmisión endémica para poder ir disminuyendo el uso de los insecticidas. Particularmente hablando de insecticidas, por ahí las preguntas que tiene sobre el temefos, el uso del herbicida que estamos empleando, y la realidad es que una vez que sucedió el evento de la pandemia, tuvimos varias situaciones que contribuyeron a la disminución de
de la notificación de casos. Hoy podemos hablar de que hay algunas entidades donde la gente está retomando esa confianza, porque hubo una pérdida de confianza por todos conocido por diversas situaciones que sucedieron durante esta etapa epidemiológica, en las cuales dejó la gente de acudir a los centros de salud, porque no se le brindaba la atención, porque no había tratamientos. Hay muchos factores que la gente puede enumerar y que desafortunadamente nos ha limitado un poco el conocer la situación real epidemiológica que estamos enfrentando en este momento, lo cual no tiene por qué ser limitativo del brindar el apoyo o el brindar el herbicida. Nosotros ahora mismo estamos en comunicación con la gente del IMSS Bienestar, porque hay muchas localidades que son de correspondencia de esta dependencia, y eran ellos quienes a través de ciertos sectores de salud, diversos centros de salud en la jurisdicción sanitaria, repartían el herbicida. Hoy que buscamos que lo hagamos de manera conjunta, nuestro personal de vectores acuda a las viviendas como se hacía de manera, o se hace de manera tradicional en todas las entidades, y aplicar el producto en aquellos recipientes que todos conocemos que requieren ser tratados a través de este tipo de control químico, de uso de este herbicida. Las guías de verdad se las vamos a disponer, le vamos a mandar un correo para que nos hagan favor los maestros y los licenciados de compartírselos a ustedes. Voy a concentrar todas las guías que ustedes requieren para su conocimiento, tanto lo epidemiológico como las de difusión de promoción de la salud, porque hay una que es el panorama, que viene la información que a ustedes les interesa para conocer cómo se encuentra un estado o una localidad de manera específica, y lo demás que tiene que ver con todas las acciones que nos comparte la Dirección General de Promoción de la Salud. No sé si por ahí se me escapó alguna otra, licenciada, maestra. Pues mira, yo creo que eso es muy importante, Fabián. Incluso si nos gusta poner tus datos de contacto para que si alguien tiene alguna consulta muy puntual, pues que tengan justamente esta posibilidad y que es realmente otro de los papeles de INAFED, ¿no? El lograr poner en contacto a ambas partes para lograr mejores resultados en pues en estas situaciones, Fabián, que nos comentabas, el papel de los municipios en el combate de las enfermedades transmitidas por mosquitos, pues ciertamente es un papel de lo más relevante por todo lo que nos explicaste el día de hoy. Y por ello te queremos dar las gracias. Amigos, amigas, les queremos dar las gracias también a todos ustedes por acompañarnos de parte de la Secretaría de Gobernación y del INAFED y de nuestro titular, el señor Ignacio Valle Fernández. Queremos expresar nuestro agradecimiento al maestro Fabián Correa Morales, subdirector de vectores del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el CENAPRESE. Fabián, pues muchas gracias por tu intervención, también a tus autoridades, por supuesto al doctor Rui López Redaura, director general del CENAPRESE, y al doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, que son pues nuestros grandes aliados y aliadas junto con la doctora Adriana Stanford, para poder llevar a ustedes esta información de primera mano y en una exposición brillante, práctica y excelente, como dicen ya nuestros últimos comentarios que por ahí te pusieron en el Zoom, Fabián, y por supuesto nos sumamos a esos comentarios. Excelente exposición, te agradecemos. Y a todos ustedes, amigos, amigas, les apreciamos, que tengan una gran tarde, nos vemos a la próxima, y gracias también a todo nuestro equipo de trabajo de INAFED que hizo posible esta transmisión. Que tengan una gran tarde. Fabián, muy gentil. Gracias, muy buena tarde a todos. Quedamos a la orden.